Este es el seminario número 9. Vamos a hablar en este seminario de enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de este tema, diarreas agudas, infecciones sistémicas e intoxicaciones alimentarias. Los objetivos de este seminario van a ser reconocer los principales microorganismos que van a estar asociados a la generación de enfermedades transmitidas por alimentos, relacionar conceptos sobre epidemiología y patogénesis, para luego arribar a un diagnóstico y reconocer estrategias para la prevención de estas infecciones enfermedades. La ingestión de patógenos puede causar enfermedades con diferentes características. Algunas involucran una primera infección en el intestino para luego infectar otros órganos, convirtiéndose en una infección sistémica, como por ejemplo Salmonella typhi y virus de la hepatitis A. Otras están restringidas solamente al tracto gastrointestinal, dando un tipo de infección local, presentándose con cuadros como gastroenteritis, que es un síndrome caracterizado por síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, o enterocolitis, que es una inflamación de la mucosa tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Ejemplos de estas enfermedades son Campylobacter y rotavirus. Y por último, existen patologías que están relacionadas con los alimentos, que son las intoxicaciones alimentarias, que tienen lugar cuando ciertas bacterias contaminantes de alimentos se multiplican y generan toxinas. En algunos casos las bacterias son inactivadas durante la elaboración del alimento, pero si la toxina se conserva y es consumida, causan intoxicación. Ejemplos son Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Bacillus cereus. También tenemos un botulismo alimentario producido por Clostridium botulinum, pero a diferencia de las intoxicaciones por los otros microorganismos, en este caso hay un compromiso neurológico que es necesario tener en cuenta por la severidad del cuadro. Vamos a definir y a clasificar las diarreas. Definimos diarrea como el aumento de la frecuencia, el contenido líquido y el volumen de las heces. La diarrea es un signo de alteración a nivel de la digestión, absorción, motilidad y o secreción. Dependiendo de la evolución, vamos a clasificarlas en agudas y crónicas. Agudas se consideran cuando se presentan en un periodo menor a 14 días y crónica cuando es mayor a 4 semanas. También en otros seminarios vamos a ver que existen lo que se denominan las diarreas persistentes, que tienen una duración entre 14 y 30 días. Según la etiología, las clasificamos en infecciosas y no infecciosas, y dependiendo del nexo epidemiológico, se pueden asociar a zonas endémicas, como por ejemplo E. coli enterotoxigénica, o también llamada diarrea del viajero, donde los individuos de la zona endémica tienen inmunidad local contra la toxina y por ello no sufren la enfermedad. Sin embargo, los viajeros sí pueden sufrir la enfermedad. Dependiendo del mecanismo por el cual se producen, vamos a clasificarlas en secretorias, inflamatorias o sanguinolentas y osmóticas. Las secretorias son por lo general profusas y sin sangre. Se producen por una mayor secreción de agua y electrolitos hacia la luz y que supera la capacidad de absorción. Ocurren por acción de toxinas que aumentan la secreción de fluidos o por daño a nivel del epitelio intestinal que afecta la reabsorción de agua. Las diarreas inflamatorias o sanguinolentas son causadas en su mayoría por microorganismos invasivos. Y las deposiciones pueden ser escasas en volumen, pero muy frecuentes, y el paciente además puede sufrir dolores abdominales, tenesmo y fiebre. Según el grupo etario, las vamos a clasificar en infantiles o del adulto. Las diarreas infantiles tienen importancia clínica por la cantidad de muertes asociadas a ellas, especialmente en los países subdesarrollados. Además de las muertes que se pueden producir,
las diarreas son una de las principales causas de retraso en el crecimiento y alteración al nivel del desarrollo del sistema nervioso central. Las diarreas del adulto en general son motivo de consulta cuando hay presencia de sangre en las heces o cuando son persistentes. Y dependiendo del lugar de adquisición, vamos a clasificarlas en de la comunidad y nosocomiales. Estas últimas están relacionadas al uso prolongado de antibióticos y al desarrollo de bacterias como Clostridioides difficile. Las diarreas infecciosas son en su mayoría enfermedades de países pobres con malas condiciones sanitarias. El número global de muertes descendió en los últimos años por el uso de las sales de rehidratación oral. Sin embargo, aunque el niño no muera, las infecciones entéricas frecuentes alteran notablemente su desarrollo. Las diarreas repetidas pueden afectar al sistema nervioso central de los niños, además de sus condiciones físicas en la vida adulta. La deshidratación y la malnutrición causadas por diarreas regulares impide a los menores incorporar nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro. Las diarreas agudas son una de las 10 causas más frecuentes de muerte en niños menores de 5 años. Algunas de las otras causas son las malformaciones congénitas, desnutrición, tumores malignos, accidentes. Si consideramos solo las causas infecciosas de muerte infantil, las diarreas ocupan el segundo lugar, siendo la primera causa las infecciones respiratorias. En esta diapositiva se enumeran las poblaciones de riesgo más importantes. Dijimos que los niños menores de 5 años son una población donde ocurre el mayor número de muertes por diarrea y por ello nos vamos a dedicar sobre todo a esta población. En cuanto a los factores de riesgo de esta población, la lactancia materna, aquellos niños que son alimentados a pecho, las infecciones entéricas son raras, cuando ocurren el cuadro se autolimita mucho más rápidamente. La edad, los lactantes pequeños tienen más riesgo de deshidratación debido a su composición corporal y a la vez, a menor edad, hay mayor riesgo de compromiso general, produciéndose cuadros de bacteriemia y o sepsis asociadas. El estado nutricional previo en pacientes desnutridos, la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es mucho más lenta y puede estar aumentada la susceptibilidad de diarreas prolongadas que deterioran todavía más el estado nutricional. O pueden tener enfermedades de base que deben ser tenidas en cuenta, como por ejemplo cardiopatías o inmunodeficiencias, ya que estas pueden modificar las conductas terapéuticas. En cuanto a los ancianos, tienen un deterioro fisiológico del sistema inmune, por otro lado son pacientes que están polimedicados y también son pacientes que tienen, en la mayoría de los casos, enfermedades de base. Los individuos desnutridos tienen como enfermedad de base la desnutrición, individuos inmunocomprometidos, como pueden ser pacientes que puedan llegar a estar recibiendo quimioterapia, o pacientes que reciben tratamiento antibiótico prolongado, debido a que en este caso se anula la microbiota intestinal y hay mayor permisividad a infecciones. También tenemos aquellos pacientes que están con tratamiento con antiácidos, hay un aumento del pH a nivel del estómago y también hay mayor permisividad o mayor posibilidad de que se produzca una infección intestinal y aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria. Y como dijimos anteriormente, el nexo epidemiológico es otro factor de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes que vienen de lugares donde los microorganismos son endémicos. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes que producen las diarreas agudas? Si tenemos en cuenta las bacterias, tenemos especies de Shigella, especies de Salmonella,
E. coli con sus distintos virotipos, Campylobacter, Vibrio cholera y Clostridioides difficile. Vamos a hablar un poquito o a recordar en realidad, los distintos virotipos de E. coli. Teníamos E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroagregativa y E. coli de adherencia difusa y E. coli enteroinvasiva, que de todos estos serotipos es justamente, como su nombre lo indica, un microorganismo invasivo. Recuerden repasar un poco los factores de patogenicidad y también recuerden cuáles son los patógenos que son invasivos. Dijimos E. coli enteroinvasiva, Campylobacter, especies de Salmonella y especies de Shigella. En cuanto a las intoxicaciones de origen bacteriano, sabemos que es por la ingestión de toxinas. Teníamos como ejemplo Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, que tenía algún componente neurológico en las manifestaciones clínicas del paciente. En cuanto a las etiologías virales, rotavirus, norovirus, astrovirus y adenovirus son las más frecuentes y también tenemos algún otro agente etiológico viral. En cuanto a las de etiología parasitaria, en general los parásitos dan diarreas de tipo más prolongadas, aunque pueden causar diarreas agudas. Y no siempre las diarreas agudas van a tener un origen infeccioso. La ingestión de muchos medicamentos, como pueden ser laxantes, antiácidos que tienen magnesio, antagonistas de los receptores H2, que son los antiácidos, productos conteniendo lactosa o sorbitol, pueden aumentar la frecuencia y o fluidez de las deposiciones, y esto debemos tenerlo en cuenta, sobre todo cuando realizamos la anamnesis del paciente. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cuál es la situación en Argentina. El Ministerio de Salud, a través del Boletín Integrado de Vigilancia, informa en forma semanal los casos denunciados de enfermedades, ya sea infecciosas y no infecciosas, entre las que se encuentran, por supuesto, las diarreas. En el caso de las diarreas no especifica la etiología. En el gráfico que se puede observar acá en la diapositiva, puede apreciarse la distribución de los casos de diarrea en nuestro país, donde se le adjudica un color a las distintas cantidades de los casos que van surgiendo, viendo que este color azul más fuerte corresponde a la región del noroeste argentino, que es la más afectada, y el número total de casos en esta semana epidemiológica número 23 del año 2014 es alrededor de 650.000 a 750.000 y por ejemplo para el año 2018 fueron algo más de 700.000 casos. En general nuestro país tiene un subregistro de los casos denunciados, como pueden ver también acá en la diapo, sin diagnosticar o sin registrar. El color es blanco y uno ve que hay bastantes lugares en los cuales no se registra y no hay denuncias de los casos de diarrea. Acá tenemos un cuadro que nos habla de lo que es la epidemiología a nivel mundial, sobre todo de países que reportan a la Organización Mundial de la Salud, y se enumeran los patógenos que son más frecuentes a nivel mundial. Si observamos, tenemos un 22% de rotavirus, etiología viral, y tenemos coinfección, otro 21% de E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena. Y fíjense que hay un 21% en los cuales no se puede arribar al diagnóstico. Este cuadro, de cualquier manera, no difiere demasiado de los que se conocen en nuestro medio a través de distintos estudios locales.
En el 2013 se hizo vigilancia, en particular sobre las etiologías de las diarreas agudas bacterianas. La mayor parte de estos casos positivos para diarreas bacterianas se debieron a Shigella, con un N de 4191, con un predominio de Shigella flexneri, seguido por Salmonella, con un N de 944, con un predominio de Salmonella enteritidis, y finalmente E. coli, con un predominio de E. coli enteropatogénica, con un N de 369, predominando sobre el resto. Normalmente nuestro país no cuenta aún con un sistema de vigilancia que provea información sobre las etiologías más frecuentes de las diarreas agudas. Sí tiene un sistema donde sí se sabe también cuál es la etiología de las diarreas, pero solamente a nivel local. Por ejemplo, en los hospitales pediátricos es muy frecuente que tengan informes acerca de la etiología de las diarreas. Si nos fijamos en el mapa, podemos observar que hay colores que van desde el blanco hasta el negro, que nos hablan de la tasa de diarrea aguda, y los colores como el bordó hablan de Shigella, Salmonella en verde y E. coli en rojo y Campylobacter en violeta. Entonces tenemos dos tipos de datos en un mismo gráfico. Estos datos provienen de un estudio que se efectuó en el periodo entre el 2000 y el 2002 en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y las especies bacterianas más frecuentes aisladas fueron Shigella en rojo, Salmonella en celeste, Campylobacter en violeta, Aeromonas en verde, E. coli enteropatógena en beige y E. coli enterohemorrágica, el serotipo más prevalente en nuestro país, que es O157, en morado. Como se dijo anteriormente, el panorama global de Argentina se desconoce, pero sí existen estudios locales realizados en diferentes centros de salud, y en este gráfico, por ejemplo, se muestran datos obtenidos en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde se estudiaron las diarreas de origen viral en niños entre 0 y 36 meses durante el año 1998. Puede verse que en el 84% de los casos se identificó rotavirus. Otros agentes etiológicos fueron astrovirus y adenovirus. En un 2% de los enfermos estudiados se mostró coinfección por rotavirus y adenovirus. Vamos a comenzar a ver entonces diarreas agudas bacterianas. Las diarreas bacterianas, dependiendo del patógeno, pueden ser secretorias o también llamadas no inflamatorias, o por el contrario pueden ser sanguinolentas o inflamatorias. Las bacterias que frecuentemente se asocian a diarreas secretorias son E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroagregativa, y después tenemos bacterias como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens, que nos dan un cuadro de intoxicación alimentaria. Salvo E. coli enteropatogénica, que produce un barrido de las vellosidades del enterocito, los demás patógenos mencionados producen su patología a través de toxinas. Vamos a ver entonces cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes que producen diarreas inflamatorias o disentéricas. Definimos primero el término disentería, que es un proceso inflamatorio del tracto gastrointestinal, generalmente asociado a la presencia de sangre y pus en las deposiciones y acompañado también de síntomas como dolor y fiebre. Las diarreas bacterianas inflamatorias son producidas principalmente por organismos de tipo invasivos. Una excepción es E. coli enterohemorrágica, que produce diarrea sanguinolenta pero no inflamatoria, no hay leucocitos en la materia fecal,
y su efecto patogénico se produce por acción de la toxina similgiga. También tenemos que recordar que existen otras bacterias como Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis, que son agentes productores de fiebre entérica y menos frecuentemente son productores de diarrea. A medida que avancemos en el seminario, vamos a hacer referencia al diagnóstico de la fiebre tifoidea. En este cuadro entonces vemos los distintos virotipos de E. coli. En cada uno tenemos las diferentes enfermedades que producen, el tipo de diarrea, según el mecanismo, cuál es el sitio de infección, si infecta el intestino delgado o al colon, cuál es la vía de transmisión de estos microorganismos, lo cual es sumamente importante para tomar medidas preventivas y evitar la diseminación y la infección por estos distintos virotipos. El síndrome urémico hemolítico se produce en el 10% de los pacientes infectados, es endémico en nuestro país y es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda de insuficiencia renal crónica. E. coli enterohemorrágica o 157 posee una dosis infectante muy baja, que es de 10 unidades formadoras de colonias por gramo. En cambio, en los otros serotipos puede ser mayor. Recordemos que E. coli enterohemorrágica coloniza el tracto intestinal del ganado bovino. Entonces la infección se asocia al consumo de carne bovina mal cocida, productos lácteos no pasteurizados, también jugos de frutas no pasteurizadas, y en este caso lo que sucede es que se procesan frutas de zonas donde las heces del ganado contaminan las aguas. Por lo general estos jugos tienen un pH ácido, lo que favorece el desarrollo de E. coli enterohemorrágica. En los últimos años se ha visto que el síndrome urémico hemolítico por E. coli enterohemorrágica se pensaba que antes estaba limitado a individuos pequeños de 5 a 6 años, pero hoy en día se sabe que puede presentarse y causar la muerte en adolescentes. El síndrome urémico hemolítico en su forma clásica es un cuadro caracterizado por una tríada clínica: insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, o sea, la disminución de las plaquetas, y anemia hemolítica microangiopática, lo cual quiere decir que hay una hemólisis a nivel de los glóbulos rojos y en los vasos pequeños. Esto es precedido por 6 días de síntomas digestivos como diarrea aguda, que luego se vuelve sanguinolenta. Durante el periodo agudo, la letalidad en los niños es entre el 3 al 5%. El 60% de los enfermos supera la fase aguda y se recupera sin secuelas después de 2 o 3 semanas de hospitalización. El 30% continúa con microhematuria y grados variables de proteinuria que puede durar décadas, y otro 5% de los niños desarrollan una insuficiencia renal crónica que en pocos años puede requerir hemodiálisis o trasplante renal. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica en nuestro país, con aproximadamente 400 a 500 casos nuevos cada año. La frecuencia de aparición es mayor durante los meses cálidos, aunque se presenta durante todo el año. La infección por E. coli, productora de la toxina Shiga, es la principal causa de síndrome urémico hemolítico, siendo E. coli o 157H7 el serotipo predominante. Una vez que E. coli enterohemorrágica ingresa al organismo, las manifestaciones comienzan entre 3 a 4 días después, con dolores abdominales, diarrea acuosa,
que luego progresa a una diarrea sanguinolenta. En el 90% de los casos se resuelven en esta instancia y el 10% restante evoluciona a un síndrome urémico hemolítico, como vimos en la diapositiva anterior. En la actualidad en Argentina predomina la cepa de E. coli O157 del clado 8, el cual es caracterizado como hipervirulento. Estas cepas son responsables de un cuadro mucho más severo, de progresión rápida y altos porcentajes de hospitalización, que dificulta el diagnóstico durante la primera fase de la diarrea. Los principales factores de virulencia de E. coli enterohemorrágica son las toxinas Shiga. La toxina Shiga 1 es casi idéntica a la toxina producida por Shigella dysenteriae tipo 1 y la toxina Shiga 2 tiene mayor toxicidad que la 1 y es la asociada con mayor frecuencia a síndrome urémico hemolítico. Plásmido PO157, que está en la mayoría de las cepas de E. coli enterohemorrágica O157H7 y está implicado en la expresión de una fimbria de adherencia y de la enterohemolicina. La intimina, que es una proteína que permite la adherencia a las células epiteliales, con la consiguiente desorganización de las microvellosidades, está codificada en la isla de patogenicidad LEE y algunos de los serotipos que poseen se asocian a la enfermedad severa. Como características particulares de E. coli enterohemorrágica O157 podemos nombrar que es resistente a los cambios de pH, temperatura óptima de crecimiento es de 30 a 42 grados, o sea, un rango amplio. No desarrolla a temperaturas menores a 10 grados centígrados, pero sobrevive sí en productos congelados a menos 18 grados, sin cambio en el número total de microorganismos por periodos prolongados. No fermenta el sorbitol y no posee actividad de beta-glucuronidasa. Les sugiero, si están interesados, que busquen en YouTube el ciclo de vida de E. coli enterohemorrágica O157H7 y ahí en ese video se ve muy bien cuál es la interacción con el intestino. El periodo de transmisibilidad en el que se excreta el agente patógeno suele ser de una semana o menos en los adultos, pero puede también ser bastante largo, como 3 semanas en los niños. La evolución de E. coli desde comensal a patógena se relaciona a la adquisición de factores de virulencia mediante elementos génicos móviles, denominados transferencia horizontal de genes. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Transposones, como por ejemplo toxina termoestable de E. coli enterotoxigénica, plásmidos, toxina termolábil de E. coli enterotoxigénica y factores de invasión de E. coli enteroinvasiva, bacteriófagos, toxina similar a la Shiga en E. coli enterohemorrágica e isla de patogenicidad, proteínas para el borrado de las microvellosidades en E. coli enteropatogénica y E. coli enterohemorrágica y factores de adherencia en E. coli. La evolución de E. coli desde comensal a patógena se relaciona a la adquisición de factores de virulencia mediante elementos génicos móviles. A esto se lo denomina transferencia horizontal de genes, lo que quiere decir que se pasan de una bacteria a otra material genético. Como ejemplos tenemos transposones, y ejemplo del pasaje de este material genético es la toxina termoestable de E. coli enterotoxigénica. A través de plásmidos surgió la toxina termolábil de E. coli enterotoxigénica y factores de invasión de E. coli enteroinvasiva. A través de bacteriófagos, la toxina similar a la Shiga en E. coli enterohemorrágica
y a través de islas de patogenicidad, proteínas para el borrado de las microvellosidades en E. coli enteropatógena y E. coli enterohemorrágica. Un ejemplo fue lo ocurrido en el año 2011, cuando se registró un brote masivo de diarrea y de síndrome urémico hemolítico en Alemania y en otros 13 países europeos, Estados Unidos y también en Canadá. Estaba asociado al consumo de brotes de fenogreco en ensaladas y la caracterización de la cepa O104H4 fue la causal y reveló una inusual combinación de factores de virulencia típicos de E. coli enteroagregativa y del gen de la toxina Shiga, que es lo que hace es inhibir la síntesis de proteínas, lo que le otorga una gran capacidad patogénica. Estos genes estaban codificados en un bacteriófago similar lambda. Se observó que, como ocurre con E. coli enterohemorrágica, algunos antibióticos, como la ciprofloxacina, aumentan significativamente la expresión de la toxina Shiga en E. coli O104H4. Y a partir de este hecho es que no se recomienda el tratamiento antibiótico en las diarreas por esta bacteria. En este cuadro, entonces, tenemos los patógenos entéricos que son invasivos. Habíamos dicho algunas diapositivas atrás que eran Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter y E. coli enteroinvasiva. Todos estos microorganismos, menos Salmonella typhi, dan enfermedad de tipo local, afectando de distintas formas al intestino delgado o al colon. Y Salmonella typhi particularmente da una infección de tipo sistémica, denominada fiebre tifoidea, que también vamos a volver a ver en algunas diapositivas un poquito más adelante. Es importante tener en cuenta cuál es la vía de transmisión. En el caso de fiebre tifoidea son los alimentos o el agua que están contaminados con heces humanas, o sea que la vía de contaminación es la vía fecal oral. Y la importancia de saber cómo es la transmisión es para poder introducir medidas preventivas que eviten la diseminación de cualquiera de estos microorganismos. Vamos a pasar a ver entonces las diarreas de etiología viral. Vamos a comenzar por el agente etiológico que más frecuentemente da cuadros de diarrea, rotavirus. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica con tinción negativa y podemos observar la estructura característica en forma de rueda que le da el nombre de rotavirus. Rotavirus es la principal causa de diarrea en el mundo. La mayoría de las infecciones por rotavirus son el resultado de contacto con personas infectadas. Generalmente están presentes en un título elevado, 1012 partículas por gramo en heces de los pacientes enfermos. Y la muestra puede permanecer positiva varios días después del inicio de los síntomas. La principal vía de transmisión es la vía fecal oral. Sin embargo, dado que el rotavirus afecta con igual frecuencia a niños tanto de países desarrollados como países en vías de desarrollo, se cree que su modo habitual de transmisión no estaría relacionado con la contaminación de los alimentos ni del agua. También se sugirió que la transmisión podía ser por vía respiratoria, pero hoy en día no se encuentra evidencia concreta que avale esta hipótesis. La diseminación intrafamiliar y dentro de los hospitales, guarderías y otras instituciones es muy frecuente. La enfermedad tiene una incidencia mayor en los meses más fríos del año y se produce con más frecuencia en lactantes entre 6 y 24 meses de vida. ¿Cuáles son los síntomas
que presentan en forma habitual fiebre, vómitos y diarrea sin sangre. En los casos graves puede haber una deshidratación severa que puede llevar a la acidosis, y la infección también puede estar acompañada por síntomas respiratorios como tos y resfrío. Astrovirus son virus extremadamente simples, desnudos y con cápsides icosaédricas que están formadas por una sola proteína. Tienen un genoma ARN, son la segunda causa en frecuencia de gastroenteritis virales en lactantes, pero también ocasionalmente pueden causar brotes en sujetos mayores. Adenovirus entéricos. Los adenovirus son fundamentalmente patógenos respiratorios y tienen una cápside icosaédrica, son desnudos y poseen un genoma ADN. Solo los serotipos 40 y 41 son los causantes de gastroenteritis y a su vez son incapaces de producir enfermedad respiratoria. Otra característica es que la infección puede ser más prolongada que las de los otros virus. Norovirus, anteriormente se los llamaba calicivirus, son virus desnudos, icosaédricos, con un genoma ARN. Estos virus son los principales responsables de los brotes epidémicos de gastroenteritis virales que afectan tanto a niños como a adultos. Con un periodo de incubación de aproximadamente 12 horas, o sea, es breve, la enfermedad en general se autolimita y se resuelve en el transcurso de 2 a 3 días. La clínica que predomina son las náuseas y los vómitos sobre la diarrea. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de las diarreas agudas? ¿Qué tenemos que saber en cuanto al diagnóstico de las diarreas agudas? En general, la mayoría de los casos son autolimitados y van a cursar sin un diagnóstico microbiológico. Entonces, lo que vamos a hacer es un diagnóstico clínico, sabiendo cuál es el grado de deshidratación del paciente, realizando un interrogatorio, sabiendo cuál es la presentación clínica que tiene. El diagnóstico microbiológico va a reservarse sobre todo para aquellos hospitales que son pediátricos, donde sí recurren en forma sistemática al diagnóstico microbiológico y especialmente importante durante episodios de brotes. ¿Por qué no recurrimos siempre a hacer un diagnóstico microbiológico? Porque este diagnóstico requiere muchas veces de técnicas de laboratorio que solo se realizan en algunos centros de referencia. Por ejemplo, si hay que identificar toxinas, hay que identificar fimbrias, identificación de genes de virulencia, etc. Entonces, el diagnóstico microbiológico va a ser sí necesario para conocer las manifestaciones y cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se desarrolla la infección, y para implementar, por supuesto, las medidas de control para evitar la diseminación del microorganismo. Pero no siempre se recurre a este diagnóstico microbiológico y muchas veces el diagnóstico clínico nos da una aproximación al diagnóstico microbiológico. Vamos a ver entonces las distintas etapas del diagnóstico de las diarreas. Vamos a tener una primera etapa de interrogatorio, luego vamos a pasar al examen físico y finalmente a los estudios complementarios, que en este caso vamos a hacer hincapié en los estudios microbiológicos. Como vimos, las causas de las diarreas pueden ser numerosas. Un interrogatorio detallado, una anamnesis detallada, orienta hacia la etiología, los factores de riesgo y el examen físico determinan también el estado de hidratación, la nutrición y presencia de enfermedades concomitantes. Estas etapas en el diagnóstico no son privativas de las diarreas, sino que las vamos a aplicar
a todas las patologías que se presentan en los pacientes. En cuanto a la anamnesis, es un interrogatorio. Al paciente le preguntamos los datos filiatorios, en principio, y luego acerca del comienzo de la sintomatología. En el caso de las diarreas, la frecuencia de las deposiciones, el aspecto que pueden tener, destacando si son líquidas, si son sanguinolentas. Le preguntamos también dónde vive, cuál es su lugar habitual de residencia, si donde vive tiene agua potable, si tiene cloacas, si está utilizando medicamentos como antibióticos o algún otro tipo de medicamentos, porque tiene alguna enfermedad subyacente, si realizó viajes recientes y a dónde viajó, si está en contacto con algún tipo de animal, si vive en un entorno rural o si vive en la ciudad, y cuál es la dieta o los alimentos que ingirió en las últimas horas. Y después, posteriormente, pasamos al examen físico. En el examen físico se evidencia si el paciente tiene fiebre, si el paciente está deshidratado, está con dolor abdominal. En los pacientes pediátricos tiene particular relevancia la identificación de los signos de deshidratación, por ejemplo, somnolencia, pueden tener la presión baja, pueden estar con taquicardia, las fontanelas deprimidas, hay que evaluar la turgencia cutánea, si tienen alguna alteración a nivel ocular, denominada enostalmia, que es un hundimiento de los ojos, la sequedad de las mucosas, etc. Todo esto nos permite evaluar cuál es el grado de deshidratación que puede tener el paciente y evaluar el proceso de rehidratación, si va a ser por vía oral o si va a ser por vía endovenosa, según la gravedad. Tanto la anamnesis como el examen físico nos dan la posibilidad de un diagnóstico clínico de las diarreas. Y una vez que tenemos un diagnóstico presuntivo, se puede pasar a los estudios complementarios, que en este caso van a ser estudios microbiológicos para identificar al agente etiológico o los antígenos a partir de una muestra de materia fecal. La edad del paciente, entonces, es un dato muy importante que nos puede orientar sobre la etiología de la diarrea. En lactantes y niños pequeños son más frecuentes las diarreas virales, generalmente por rotavirus, y el rango de edad de este grupo va desde los 3 meses a los 2 años. Antes de los 3 meses, los lactantes están protegidos debido a la lactancia materna, y mientras son amamantados, las diarreas son mucho menos frecuentes. A partir de los 2 a 3 años, la etiología más frecuente pasa a ser bacteriana, aunque tampoco podemos descartar a rotavirus como agente etiológico de este grupo etario. Otras preguntas, entonces, que nos orientan hacia la etiología de la diarrea son el lugar de residencia, que nos va a revelar cuáles son las condiciones sanitarias o si el paciente vive en una zona endémica, el tiempo de evolución del cuadro clínico, que nos va a clasificar esta diarrea en aguda, en crónica o en una diarrea persistente, cuáles son las características de las deposiciones, y entonces vemos si es una diarrea inflamatoria o no inflamatoria, si tiene presencia de sangre, etc. Los contactos con sintomatología similar. Por lo tanto, si existen personas en la familia o en el ámbito de la vivienda que tengan sintomatología parecida, se puede tratar de un brote. ¿Cuáles fueron los alimentos que ingirió en las últimas horas o en los últimos días? Y podemos diferenciar una intoxicación alimentaria de un cuadro diarreico. Los viajes recientes a zonas endémicas, por ejemplo, y cuál es la medicación que puede estar tomando actualmente
o que tomó en los días previos. Se está utilizando sobre todo antibióticos, se utiliza laxantes, antiácidos, etc. El examen físico entonces está dirigido a detectar los signos de deshidratación. Estos se miden a través de el grado de sequedad, tanto de la piel como de las mucosas. Se evalúan los ojos hundidos, la fontanela anterior si está deprimida o no, y el signo del pliegue, que es positivo cuando al pellizcar la piel, digamos que se queda pellizcado y no vuelve a su posición natural, indicando que hay un grado de turgencia y de elasticidad que está alterado debido a la deshidratación. Entonces, ¿cuál es la muestra de elección que vamos a tener que tener en cuenta para el diagnóstico microbiológico en las diarreas agudas? La muestra ideal es la materia fecal emitida en forma espontánea y recogida en frasco estéril con tapa a rosca y de boca ancha. Una vez que tenemos la muestra, es llevada al laboratorio microbiológico y en el laboratorio microbiológico se procede al procesamiento de la muestra. Se puede realizar el filtrado, donde se investiga la presencia de toxinas, como por ejemplo la de Clostridioides difficile. Por otro lado, se realiza el coprocultivo de la materia fecal que va a permitir el aislamiento y la posterior identificación de los distintos patógenos bacterianos. Una muestra válida también para realizar el coprocultivo es el hisopado rectal. Recordemos que el hisopado anal no es una muestra válida para el diagnóstico de las diarreas bacterianas y en el caso de los lactantes tampoco es una muestra válida la materia fecal del pañal, excepto aquella que es inmediatamente emitida y se toma enseguida la muestra. En este caso tiene que recogerse con un hisopo, tratando de tomar la muestra de las zonas más representativas. Por ejemplo, pueden contener o moco o sangre, y se las coloca en un medio de transporte. El medio de transporte es Kerry Blend. Por otro lado, se puede realizar microscopía o se realiza de rutina microscopía, que es un examen en fresco. Si las heces son líquidas, se coloca una gota entre porte y cubreobjeto y permite poner de manifiesto la presencia de leucocitos, de eritrocitos o la movilidad de algunas bacterias, como por ejemplo Campylobacter o Vibrio. La presencia de leucocitos en la materia fecal está a favor de una infección por gérmenes invasivos como Salmonella, Shigella, Campylobacter o también por gérmenes no invasivos que son productores de toxinas e inducen lesiones a nivel de la mucosa colónica, como Clostridioides difficile toxigénico. Las tinciones que se pueden realizar no son demasiado orientativas debido a que tenemos presencia de flora habitual. Y por último, podemos utilizar la técnica de ELISA o aglutinación de partículas para diagnosticar sobre todo las infecciones virales como rotavirus, adenovirus y astrovirus. ¿Cómo sería entonces el algoritmo del diagnóstico presuntivo de las diarreas agudas? Si la materia fecal tiene presencia de sangre o moco, nos vamos a orientar hacia patógenos probables, como por ejemplo Campylobacter, Shigella, Salmonella, E. coli heteroinvasiva, que son invasivos, o a aquellos agentes etiológicos como Clostridioides difficile, que produce toxina que induce lesiones a nivel de la mucosa colónica. En el caso de que no haya presencia de sangre o moco en las heces, podemos realizar una microscopía, un examen en fresco, y en ese examen en fresco vamos a ver la reacción inflamatoria, o sea, la presencia de leucocitos o polimorfonucleares.
Ante la presencia de polímeros nucleares, el diagnóstico de patógenos probables son los mismos que si tuviéramos sangre o moco en las heces, y si no encontramos leucocitos en la materia fecal, nos orientamos a una etiología viral o bacteriana de agentes como E. coli enterotoxigénica o E. coli enteropatogénica. En el examen en fresco también se puede ver si hay quistes o trofosoritos, y ahí tendríamos un diagnóstico diferencial hacia una etiología parasitaria. Para el diagnóstico microbiológico de las diarreas de origen viral, la muestra de elección es exactamente la misma que para las bacterianas y es la materia fecal, emitida también espontáneamente y recogida en frasco estéril con tapa rosca y boca ancha. En el caso de los agentes virales, existe la posibilidad de detectar antígenos virales en materia fecal por equipos comerciales de ELISA o aglutinación de partículas. Por supuesto que hay métodos más sofisticados, como es la microscopía electrónica y PCR, pero solamente se hacen estos métodos en lugares de referencia y para control epidemiológico de la población. Dijimos entonces que el diagnóstico de las diarreas virales, sobre todo el diagnóstico microbiológico, para hallar el agente etiológico, se va a realizar en casos de brotes, en caso de que sospechemos que es una diarrea viral, como por ejemplo para rotavirus, parastrovirus o adenovirus entéricos, serotipo 40-41, y a nivel epidemiológico, en centros de referencia, utilizando microscopía electrónica con tinción negativa y RT-PCR o PCR en materia fecal. Vamos a ver entonces, dentro del diagnóstico microbiológico de las diarreas bacterianas, en qué consiste la realización del coprocultivo. ¿Cuándo entonces se investigan los patógenos bacterianos en materia fecal? Según el trabajo que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, realizando un consenso nacional sobre diarreas agudas en la infancia, el coprocultivo debe restringirse a situaciones especiales, ya que es un método de alto costo y que en la mayoría de los pacientes el cuadro tiende a autolimitarse. Debe solicitarse antes de iniciar la terapéutica en pacientes sobre todo inmunocomprometidos, en neonatos, en cuadros disentéricos y ante la sospecha de bacteriemia o infección diseminada. En estos casos el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad antibiótica es de utilidad para adecuar el tratamiento. En el caso de inmunocomprometidos y neonatos también debe realizarse hemocultivo. Una vez entonces que tenemos la muestra, esta debe procesarse en forma inmediata. Si no se puede sembrar dentro de la hora de recolectada, se aconseja mezclarla con medio de transporte para retardar el crecimiento de la flora acompañante. Existen casos en los cuales el patógeno se encuentra en baja proporción con respecto a la flora normal. Entonces se realizan cultivos de la muestra en medios enriquecidos que permiten que el patógeno se reproduzca con mayor velocidad que la flora acompañante. Un ejemplo de medio enriquecido es el caldo selenito para cultivo de salmonela. Posteriormente entonces se siembra en medios sólidos, sobre todo en medios selectivos y diferenciales, que lo que van a hacer es inhibir la flora acompañante y seleccionar al patógeno indicado. Una vez aislado el microorganismo, se prosigue
a la identificación mediante pruebas bioquímicas. Existen kits comerciales como los API que permiten realizar un gran número de pruebas bioquímicas con un mínimo volumen de muestra. La serotipificación se realiza mediante pruebas de aglutinación de la bacteria con los anticuerpos contra los antígenos correspondientes. La serotipificación, por ejemplo, permite determinar la combinación de antígenos O, H y K expuestos en la superficie de las enterobacterias. El antígeno O también es conocido como antígeno somático y está definido por la cadena del lipopolisacárido. El antígeno H es la proteína del flagelo, el antígeno K es la cápsula, el antígeno BI es la cápsula en el caso de Salmonella typhi, y la serotipificación permite reconocer, por ejemplo, los serotipos de E. coli que se asocian con mayor frecuencia a E. coli enteropatógena. Del mismo modo, pueden identificarse luego del aislamiento de cepas de E. coli enterohemorrágicas. La mayoría de las diarreas son autolimitadas y por lo tanto no reciben tratamiento antibiótico. Sin embargo, se recomienda el uso de antibióticos en aquellas infecciones intestinales por microorganismos invasivos, como puede ser las especies de Shigella, como puede ser E. coli enteroinvasiva o Yersinia o Salmonella. En el caso de Vibrio cólera, para disminuir el tiempo de diseminación del patógeno, en estos casos es necesario determinar la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos mediante el antibiograma. Para los cuadros de infección sistémica vamos a ver como ejemplo a Salmonella typhi. El género Salmonella va a causar infecciones tanto intestinales o locales como sistémicas. Dentro de las infecciones locales tenemos Salmonella serovariedad fimurium y enteritidis, que sí produce una enfermedad transmitida por alimentos, pero cuando la enfermedad es sistémica está producida por Salmonella serovariedad typhi y puede aislarse de diferentes muestras y no es una enfermedad transmitida por alimentos. En los individuos infectados por Salmonella typhi, los síntomas van a comenzar cuando la infección progresó y se hizo sistémica. Esto es aproximadamente 14 días luego de la ingestión de la bacteria. En ese momento la bacteria puede aislarse en sangre mediante hemocultivos seriados. La bacteria también puede aislarse en materia fecal a partir de las 2 semanas de comenzados los síntomas de la enfermedad. Y en el comienzo de los síntomas, el coprocultivo no es de utilidad porque el aislamiento de la bacteria en ese momento es muy bajo. Los enfermos pueden eliminar Salmonella typhi por orina, pero la recuperación de la bacteria por urocultivo es también escasa. Otro ejemplo de infección sistémica es Listeria monocytogenes, que produce una enfermedad transmitida por alimentos. Es un microorganismo oportunista, entre el 5 al 10% de la población sana es portadora, se multiplica fuera del huésped con bajas exigencias y tiene una alta resistencia a distintas condiciones del medio debido a la producción de biopelículas. ¿Cuál puede ser la presentación clínica de este microorganismo? Y nos puede dar una infección no invasiva, presentándose con diarrea, náuseas, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, mialgias, en un periodo corto que va entre 9 a 30 horas, o una infección invasiva que va a comprometer probablemente la vida del paciente, como meningitis, sepsis y abortos en pacientes adultos. Cuando buscamos Listeria monocytogenes, debemos estudiarla en cuadros de gastroenteritis febril asociada al consumo de alimentos contaminados. ¿Y cuál es la muestra de elección? La misma que vimos para diarrea,
heces en fresco o hisopado rectal. Los coprocultivos debemos realizarlos con medios enriquecidos, específicos, como es el caldo Fraser, previo a la siembra en placas, y también estas placas tienen que tener un medio específico que es el medio MOX. Los medios habituales utilizados para otros enteropatógenos no favorecen el crecimiento de Listeria monocitógenas y es obligatoria su investigación en alimentos. Por supuesto que la muestra debe ser obtenida en el periodo agudo de la enfermedad y antes de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Las intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano son de una evolución muy rápida y por lo general no se realiza el diagnóstico microbiológico. A veces ni siquiera se realiza el diagnóstico clínico, dado que los síntomas comienzan bruscamente y son de muy corta duración, especialmente en el caso de las intoxicaciones por Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Por lo tanto, el diagnóstico de las intoxicaciones alimentarias se realiza solo en caso de sospechar botulismo, que es la que pone en riesgo la vida del paciente. El diagnóstico de botulismo se realiza mediante la detección de la toxina botulínica, puede ser por ELISA, RIA o contra inmunoelectroforesis. Pueden analizarse diferentes muestras como suero, materia fecal, los alimentos sospechados o hisopado de heridas. En este último, solamente si se sospecha un botulismo asociado a heridas y no un botulismo alimentario, que si bien es poco frecuente, su incidencia va aumentando a consecuencia del mayor número de tatuajes y de piercings que se realizan en malas condiciones higiénicas. El hallazgo de Clostridium botulinum en materia fecal o en el alimento no es diagnóstico de intoxicación, sino que hay que demostrar que la bacteria aislada produce la toxina botulínica. Existe en nuestro país lo que se denomina vigilancia epidemiológica y esto se hace a través de la denuncia obligatoria de ciertas enfermedades. Entre ellas tenemos botulismo, síndrome urémico hemolítico, fiebre tifoidea, cólera y muchas otras más. Esto se hace a través de dos módulos. Uno es el módulo clínico, que se denomina SNBS, y el módulo de laboratorio, que se denomina Sibila. Entonces, por un lado, los médicos, una vez que tenemos un caso, ingresamos al ministerio online, se ingresa al Ministerio de Salud y allí se llena una ficha epidemiológica y por otro lado el laboratorio, una vez que tiene los aislamientos, llena también una ficha epidemiológica. Y esto finalmente va a un reporte semanal que se va publicando en realidad como semana epidemiológica y se van publicando cada uno de los distintos casos que va teniendo los distintos sistemas de salud, ya sea privados o estatales. Y los brotes de las enfermedades transmitidas por alimentos deben comunicarse en forma inmediata. Hoy en día todo se hace online. En el 2016 cambió la clasificación y pasó de llamarse Clostridium difficile a denominarse Clostridioides difficile. Este microorganismo es parte de la microbiota intestinal habitual en el 3% de los adultos, pero su prevalencia se incrementa hasta un 20% en los pacientes hospitalizados. Aquellos pacientes tratados por vía oral con antibióticos, sobre todo de amplio espectro, pueden sufrir diarreas causadas por este microorganismo. Normalmente, el establecimiento de esta bacteria en el intestino es inhibido por la flora normal y cuando la microbiota es afectada por la acción de los antibióticos, Clostridioides difficile desarrolla y causa enfermedad. Es un microorganismo esporulado, puede persistir por meses en el medio hospitalario y sobrevivir
a condiciones adversas del medio y a los desinfectantes, inclusive a las soluciones alcohólicas. Entonces, los sujetos que están internados tienen un riesgo de colonización de hasta un 20%. Se transmite horizontalmente en unidades cerradas y pueden existir brotes epidémicos a nivel intrahospitalario. La tasa de mortalidad es muy alta, alrededor del 30%, si bien la mayoría de los casos se asocian a estos factores de riesgo, también se ha diagnosticado en pacientes ambulatorios y sin factores de riesgo conocidos. Algunos pacientes pueden ser portadores asintomáticos, otros pueden sufrir de diarrea moderada o severa. La manifestación más severa de la enfermedad se denomina colitis pseudomembranosa y en este caso la mucosa intestinal se encuentra dañada y está recubierta por una pseudomembrana compuesta por fibrina, detritus celulares, bacterias y glóbulos blancos. La colitis pseudomembranosa puede complicarse con perforación de intestino. El diagnóstico oportuno de la diarrea por Clostridioides difficile es imprescindible y requiere que los laboratorios de microbiología tengan métodos diagnósticos adecuados. La virulencia de este microorganismo se debe principalmente a la producción de dos toxinas. La toxina A, que es enterotoxigénica, y la toxina B es citotoxigénica. Ambas contribuyen igualmente a la enfermedad, dando como resultado cambios metabólicos en las células intestinales que conducen a la muerte celular. Estas toxinas se encuentran en un locus de patogenicidad que contiene además genes reguladores de la expresión de las toxinas, ya sea positivo, negativo, y un tercer gen que parece estar relacionado a la liberación de las toxinas. Las cepas de Clostridioides difficile que producen solo toxina B también producen infección por Clostridioides difficile. Este tipo de cepas se ha descrito en diferentes países, incluyendo en Argentina. Las cepas no toxigénicas no producen la enfermedad. Un 6 a un 12% de las cepas de este microorganismo producen también una toxina binaria y se postula que contribuye a un incremento en la severidad de la enfermedad. La detección de Clostridioides difficile en materia fecal no siempre indica enfermedad. Se considera que hay más portadores asintomáticos de cepas toxigénicas y no toxigénicas en el hospital y en la comunidad que pacientes con infección por Clostridioides difficile. La prevalencia de portación en la población adulta es de un 2 a un 7% y es muy alta en los neonatos hasta el año de vida, llegando al 90%. Aunque esta población no desarrolla enfermedad, probablemente porque no posee los receptores para la toxina. Entre un 4 y un 15% de las personas se encuentran colonizadas al ingreso al hospital y pueden alcanzar niveles superiores al 40% en internaciones prolongadas o en centros de tercer nivel. Esto se debe a que las esporas de Clostridioides difficile pueden sobrevivir por largo tiempo en medio, facilitando la diseminación horizontal. ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes para una infección por Clostridioides difficile? La edad avanzada, sobre todo aquellos mayores de 65 años, el uso concomitante de antibióticos que producen una alteración a nivel de la flora intestinal, las hospitalizaciones prolongadas que están directamente relacionadas con el contacto con pacientes que están colonizados con cepas toxigénicas, si el paciente está recibiendo, por ejemplo, quimioterapia, si el paciente recibe también inhibidores de la bomba de protones, que favorecen la colonización y la proliferación en el lumen intestinal, si tuvieron alguna cirugía gastrointestinal o si tienen condiciones inflamatorias previas a nivel del tubo digestivo.
Anteriormente vimos que existían factores predisponentes para tener una infección por este microorganismo, pero en la última década se observa un incremento de infección Clostridioides difficile en pacientes de la comunidad sin los factores de riesgo tradicionales para su adquisición. Ha aumentado la incidencia en general y la morbimortalidad que se atribuye al surgimiento de cepas hipervirulentas. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico microbiológico para infección por Clostridioides difficile? Tradicionalmente el diagnóstico de laboratorio se basó en la detección de sus toxinas principales, la toxina A y B. La muestra de elección era materia fecal y se utilizaba el ensayo de citotoxicidad. Este método tiene una moderada sensibilidad que va del 70 al 97% debido a que las toxinas se degradan fácilmente. Después se consideró el cultivo toxigénico como un método patrón más sensible, pero este método no diferencia entre infección de colonización con cepas toxigénicas. Luego surgieron métodos comerciales más accesibles para los laboratorios clínicos, como el ELISA para las toxinas A y B, inmunocromatografía para la glutamato deshidrogenasa y las toxinas en simultáneo, así como también PCR real-time para algunos de sus genes. La enzima glutamato deshidrogenasa es constitutiva de Clostridioides difficile, se produce en grandes cantidades, está altamente conservada entre las diferentes cepas y la detección de glutamato deshidrogenasa mediante una inmunocromatografía se postula como método de screening para descartar la enfermedad, dado que esta técnica tiene muy buena sensibilidad y menor costo que los métodos moleculares. En Argentina se sigue el algoritmo de diagnóstico de infección por Clostridioides difficile utilizando como prueba de tamizaje la glutamato deshidrogenasa con detección simultánea de la enzima y las toxinas. La muestra debe ser heces diarreicas no formadas, se recolecta en un frasco estéril sin conservantes y debe ser procesada dentro de las 2 horas o se puede conservar si no se va a procesar en este tiempo a 4 grados centígrados hasta por 48 horas. Si es necesario conservar la muestra por periodos mayores, se debe congelar a una temperatura de menos 20 y menos 70 grados. La conservación es importante para evitar la degradación de la toxina y una segunda muestra dentro del mismo episodio no ha demostrado mejorar la sensibilidad, salvo que la muestra no haya sido bien conservada. Si los síntomas persisten, se sugiere repetir la muestra, pero no antes de los 7 días de la primera muestra. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos? La provisión de agua potable, adecuada eliminación de excretas, normas adecuadas en cuanto a la producción y a la comercialización de los alimentos y una de las mejores estrategias de prevención, aunque no existe vacuna para todos los microorganismos que son productores de diarrea, sí tenemos la vacuna contra rotavirus que está en el calendario nacional y que fue introducida en el año 2014. Tenemos 2 vacunas para uso en Argentina. Las 2 son vacunas atenuadas, una es monovalente, la otra es pentavalente. Se dan en un esquema de 2 dosis para una y 3 dosis para la otra y se administra por vía oral. Como conclusiones del seminario, podemos decir que distintos microorganismos son los agentes etiológicos de las infecciones gastrointestinales, la vía fecal-oral y los alimentos son la fuente de infección. Estas infecciones evolucionan en forma aguda
se manifiestan por diarrea y vómitos, y el diagnóstico definitivo es directo, ya sea identificando el agente etiológico o sus antígenos, y la muestra de elección que vamos a utilizar es la materia fecal. Muchas gracias. Utilizar es la materia fecal. Muchas gracias.